Buenas noches, mi nombre es Lesbi Fabiola Medrano y les voy a hablar un poco acerca de los protestantes o protestantismo, como se le suele decir o se le conoce, que es una de las ramas del cristianismo. Existen aproximadamente 801 millones de protestantes, esto quiere decir un 37% de los cristianos. Los protestantes fueron originariamente grupos disidentes que, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, decidieron separarse en el siglo XVI, en un proceso que se le denominó la Reforma Protestante. Desde entonces los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos. Podríamos decir que los protestantes creen únicamente en que el sacerdocio de todos los creyentes, en que la salvación solamente es por fe y no por obras, y la autoridad suprema, que es la Biblia, por encima de cualquier tradición apostólica. El término protestante hacía referencia originariamente a los partidarios de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar la uniformidad religiosa en Alemania. El protestantismo también define las doctrinas de la absoluta depravación del hombre y su necesidad total de Dios, la sola mediación de Cristo, la sacramentabilidad única del bautismo, la cena del Señor y las obras buenas como fruto de la fe sola. Además, rechaza la autoridad del Papa, la salvación por indulgencias, el bautismo de bebés, el purgatorio, el sacrificio incruento de la misa, la devoción de los santos, la veneración de imágenes, el sacramento de la penitencia y la intercesión de la Virgen María y los santos difuntos. El protestantismo es muy diverso y es bastante heterogéneo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa tradicional. Debido a la diversidad de los grupos que se sumaron al protestantismo y sus diferencias doctrinales, el mismo no se corresponde con el modelo de una sola iglesia ni una doctrina homogénea, a pesar de las condiciones originales expresadas originalmente en las 5 solas. El protestantismo habitualmente se expresa en algunos tipos de movimientos o congregaciones, como por ejemplo aquel que se corresponde a las iglesias históricas de carácter nacional y aquel que se le corresponde a movimientos pentecostales o carismáticos. Existen en el mundo más de 800 millones de protestantes divididos en diferentes denominaciones, que podríamos llamar algunas los bautistas, los evangélicos, los pentecostales. Para entender la doctrina protestante hay que tener en cuenta que su génesis fue un movimiento de reforma de la Iglesia Católica. Desde ahí partió. Por este motivo, muchas de las doctrinas protestantes solo tienen sentido y deben su existencia al catolicismo y a la necesidad de intención de corregirlo, por así decirlo. Un ejemplo que deja clara esa génesis dialítica de ciertas doctrinas protestantes es, por ejemplo, la negación del purgatorio. El purgatorio en el protestantismo sencillamente no tiene cabida en su teología ni sentido alguno en el desarrollo positivos. Pero aún así es doctrina usual en confesiones y catecismos protestantes, es decir, el purgatorio no existe. Algunas de las doctrinas protestantes con este origen son la negación del papado, ellos no creen en el papa, se niega que los concilios de la iglesia o cualquier declaración de su jerarquía tenga una autoridad semejante a la palabra de Dios. Se niega cualquier papel merecedor de la salvación por obras, no creen en la salvación por obras. La salvación es únicamente personal. Algunas de sus iglesias o denominaciones, como les llamaban, bautistas, pentecostales, iglesias evangélicas cristianas, no bautizan a los recién nacidos, ya que creen que el bautismo es una decisión meramente personal y es una relación que se tiene con Cristo. Se rechaza la veneración de imágenes o reliquias. No se cree en la necesidad de incurrir en la confesión ante un papa, ya que ellos creen únicamente que la única relación que se tiene que tener es con Cristo únicamente. Se rechaza la Inmaculada Concepción de María y no se le da crédito a la Asunción de María y en cuerpo y alma de los cielos. La mayoría de las iglesias protestantes no usan el título de Madre de Dios,
para no crear una confusión, ya que se cree que María tuvo más hijos después de Jesús, después de nacer Jesús. La enseñanza doctrinal en el protestantismo suele realizarse en la iglesia mediante la predicación, que se le denomina escuela dominical, predominando únicamente el aspecto ético y religioso. La educación que la Reforma implantó desde sus inicios con Lutero suponía la lectura de la Biblia únicamente como la necesidad de saber y conocer más acerca de la palabra de Dios.